Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Índice de Marginación, la cual tiene como objetivo conocer el propósito y las características del índice de marginación, entendido como un valioso instrumento para medir y categorizar a las unidades geoestadísticas con base en las carencias socioeconómicas que presenta su población. Agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, nos es grato presentar a nuestro ponente, el maestro Eric Barrón López, subdirector de Desarrollo Regional Sustentable. Y bien, a continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, Yojaira. No quiero robar tiempo a la exposición. Nos da mucho gusto que la Secretaría de Gobernación, a través de CONAPO y a través de INAFES, podamos juntos proporcionar información muy útil para los municipios y para las autoridades encargadas de su gobierno a través de este ciclo que tiene 11 sesiones con CONAPO. Ya expusimos algún día temas sobre el Día Mundial de la Población y proyecciones de población de México. Y en esta tercera sesión, nuestro tema es el indicado, el que señaló nuestra moderadora, que es índice de marginación, cuya orientación está dirigida a poner énfasis en las carencias económicas que todavía tiene nuestra población. Y aunque en nuestro actual gobierno la desigualdad ha disminuido de una manera significativa y se ha reducido la población que se hallaba en pobreza, sigue siendo, y lo seguirá siendo durante algún tiempo, una asignatura pendiente. Pero esa asignatura no se puede satisfacer adecuadamente si se ignoran los datos. De ahí que la exposición que nos va a dar el maestro Eric Barrón López, que es subdirector de Desarrollo Regional Sustentable, no tiene desperdicio. Nos va a permitir examinar los temas relevantes sobre la marginación desde una óptica de carácter demográfico. Por eso, estimado Eric Barrón, le vamos a escuchar con mucha atención y yo recomiendo a quienes nos están acompañando que al terminar, si tienen dudas o lagunas de información, no se inhiban y planteen todos los cuestionamientos que les vengan a mientes con el objeto de que nuestro encuentro produzca todos los buenos resultados que de él estamos esperando. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de dar inicio, como él ya lo mencionó, los invitamos a que nos compartan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat y al finalizar la presentación daremos lectura. Ahora sí, cedo la palabra al maestro Eric Barrón López, subdirector de Desarrollo Regional Sustentable en CONAPO. Adelante,
Maestro, puede activar su micrófono. Muchas gracias, Johaira. Muy buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias, licenciado Ignacio, por la presentación y por la bienvenida. ¿Sí me oyen, Johaira? Muchas gracias. Entonces, iniciaré la presentación. ¿Ya se visualiza? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Entonces, platicaremos un poco sobre los índices de motivación 2020. Es un producto que ya tiene algunos años, desde el principio de la década de 1990, que se ha publicado por el Consejo Nacional de Población a través de la Secretaría General del CONAPO. Hablaremos un poco sobre lo que se ha realizado en los últimos años. Aquí presentamos un poco de cómo estructuramos la presentación. Voy a hablar un poco sobre los antecedentes de la marginación, por qué se mide la marginación, su concepto. Hablaremos un poco de la metodología. Voy a tratar, solamente voy a presentar algunas láminas con algunas pocas fórmulas matemáticas, porque tampoco este, quiero que sea una presentación así tan pesada en esos términos matemáticos, pero es necesario hacer algunos apuntes sobre ello, hablar sobre la metodología, porque esta metodología en estos índices 2020 cambiaron, para bien, sobre todo. Y después, a grandes rasgos, mostraré los principales resultados para los tres productos que tenemos, que son para uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles de desagregación geográfica, que nos permitió hacer estimaciones en esta ocasión. Bueno, ¿por qué se mide la marginación? La marginación, pues precisamente se puso sobre la mesa en el gobierno federal a raíz del Programa Nacional de Población de 1988-1994. Entonces ya desde ahí empezó a ser todo un tema que se ha venido manejando desde entonces. ¿Por qué? Porque en el gobierno de aquel entonces tenía la intención de detectar con la mayor precisión posible las condiciones de pobreza y marginación de los distintos grupos sociales con los cuales vivían en el país. Y lo importante era identificar precisamente las áreas o unidades geográficas con estas condiciones de marginación y cuáles eran las características de la población, con la intención de que todas las acciones públicas ayudaran a reducir privaciones en temas tan específicos como es educación, vivienda, distribución de la población e insuficiencia de ingresos monetarios. En aquel entonces, pues era interesante ver y llegar a demostrar que las estrategias públicas de combate a la marginación contribuían realmente a generar mejores condiciones sociales. Y desde entonces, pues se mantuvo esa necesidad de medir la marginación constantemente, precisamente para ir viendo en qué lugares y cuáles eran las condiciones que tenía la población y en qué lugares se tenía que actuar precisamente, ¿no? Lo que digo, ahora en este gobierno se ha cambiado por la universalización de muchos derechos, pero antes se focalizaba, ¿no? Y lo que no quiere decir que en algún momento también tengamos que regresar precisamente a focalizar, ¿no? Ya lo apuntaba el licenciado Ignacio, que precisamente con los resultados recientes que ha dado Coneval, por ejemplo, el del INEGI, se ha disminuido la desigualdad, ¿no? Pero aún así, incluso dicen algunos expertos que, por ejemplo, para combatir realmente a esa población que está en situación de pobreza extrema, sí hay que empezar a focalizar, ¿no? Pero eso, bueno, ya sería otro cantar. Entonces, precisamente, la misión del CONAPO, pues es la planeación demográfica del país, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen en el sector gubernamental y vincular esos objetivos a las necesidades que plantean precisamente los fenómenos demográficos. Porque como sabrán, pues lo que son los fenómenos demográficos, que es natalidad, mortalidad, educación, pues son fenómenos muy cambiantes, ¿no?
Entonces, precisamente las políticas públicas tienen que saber cuáles son las características de esos fenómenos y poder ver cómo poder desarrollar políticas públicas adecuadamente. Y lo importante de esto es precisamente como lo comentaba hace un rato, lo que ayudaba era precisamente a desarrollar políticas públicas. Y vemos, por ejemplo, al principio de este gobierno, Sembrando Vida, por ejemplo, que es un programa que empezaba cuando empezábamos a leer cuáles eran la forma de actuar de ese programa, pues indicaba que los municipios con un determinado índice de marginación eran sujetos de empezar a darles esos apoyos, ¿no? Producción para el Bienestar es otro de los programas que también considera la marginación para poder dar esos apoyos. Y CONSA seguía dando esos apoyos también de acuerdo al índice de marginación o lo que nosotros publicábamos en ese index. Esa es la razón por la cual se vive la marginación y actualmente se continúa. Pues, ¿qué es la marginación? Es un proceso estructural relacionado al desarrollo socioeconómico alcanzado por nuestro país, que dificulta la propagación del progreso a todos los grupos sociales, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa en desigualdades territoriales. Eso es precisamente lo que nos interesa, ver las desigualdades territoriales, cómo se expresa, porque es un fenómeno estructural, o sea, quiere decir que tiene que ver con las cuestiones de sobredesarrollo, las condiciones socioeconómicas que históricamente se han dado y que están afectando a la población, pero es multidimensional. Entonces, para poder entender, el índice de marginación es un índice sintético, o sea, que sintetiza precisamente con muchas dimensiones, nos da un parámetro precisamente para identificar aquellas unidades territoriales que tienen esas condiciones de marginación, de alta y muy alta marginación, lo cual precisamente inhibe que esa población esté en situación de marginación, inhibe que tenga una participación adecuada como ciudadanos, ayuda que precisamente el Estado tenga que intervenir para poder ayudar a que precisamente estas familias, estas personas puedan salir de la marginación, a través precisamente de planeación económica y social, ¿no? Como comentábamos, para definir programas sociales. Y pues precisamente es un indicador que nos permite valorar el impacto global, por eso sintetiza todas estas cuestiones estructurales, lo sintetiza de manera global, que nos permite ver la exclusión vinculada a rezagos. Entonces, es por eso que nos permite valorar todo esto. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que hicimos? Antes, el índice de marginación se utilizaba un método, se utilizaban algunas técnicas estadísticas. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta parte estructural lo que nos permitía ver es valorar ciertas dimensiones, como decíamos, sobre educación, vivienda, ingresos monetarios, distribución de población en localidades menores de 5,000 habitantes, este, eh, si tenían tenencia de bienes y servicios. Entonces, lo que nosotros hacíamos en aquel entonces, medíamos esas dimensiones, establecíamos ciertas dimensiones para medir esa exclusión, indicadores para medir esa exclusión y cuál era la intensidad. Y lo que hicimos ahora fue hacer solamente unos pequeños cambios metodológicos, precisamente aprovechando que ahora la información que genera el INEGI ha mejorado sustancialmente de lo que se producía precisamente en la década de 1990 a lo que es actualmente. Incluso los niveles de desagregación de información geográfica que tienen los censos es muy amplia. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea, por ejemplo, de hacer esos cambios metodológicos. Y los hicimos porque también van de la mano de cómo ha avanzado precisamente este combate a la marginación. Antes, por ejemplo, usábamos el indicador para medir la exclusión en la educación. Se medía el porcentaje de población de 15 años o más en primaria completa. Si algunos de ustedes lo saben, hace algunos años la educación básica era obligatoria, estaba estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hace unos años se hizo una reforma
constitucional en la cual ahora la educación básica no es la obligatoria, sino la educación media superior. Y por esa cuestión, en teoría, creo que en el 2018, con esta reforma, para el 2018 ya tendría que estarse universalizada, que la población tuviera acceso completo a la educación media superior. Entonces ahora lo que hicimos fue cambiar y decir, vamos a medir ahora no solamente que tengan primaria completa, sino que tengan la educación básica completa. Ese fue un pequeño cambio que hicimos también a estos indicadores. También hicimos un cambio en la medición o en utilizar el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni sanitario, porque anteriormente solamente se medía identificando a todas aquellas personas que vivían en alguna vivienda si declaraban que no tenían drenaje, porque el cuestionario del INEGI así lo identifica. ¿Tiene usted drenaje? Sí. Pero hay otras variables que decían, tengo drenaje, pero mi tubería, por ejemplo, va el desagüe hacia una barranca, una grieta, río, lago o mar. Y antes, pues, no se consideraba eso. Entonces, ahora lo consideramos como que aunque tuviera esa parte, no tenía drenaje. ¿Por qué? Porque está afectando al medio ambiente. Y esto es un indicador que va muy de la mano, como Coneval, por ejemplo, mide la carencia en espacios y calidad de las viviendas, porque se da por entendido que no hay un sistema de drenaje adecuado y además está afectando al medio ambiente. Otro indicador, por ejemplo, que hicimos antes se medía el hacinamiento utilizando un criterio de 3 habitantes o más, pero cuando veíamos cómo anteriormente se calculaba el hacinamiento, se bajaban los tabulados básicos del INEGI, pero estos tabulados ya venían agregados. Ahora, como les comentaba, ya tenemos acceso a lo que se llaman los microdatos, a los datos puros de los censos, y se puede hacer una petición al INEGI y nosotros hicimos esa petición para poder identificar directamente cuáles viviendas estaban en condiciones de hacinamiento, aplicando el criterio que también, por ejemplo, Coneval, y no solamente Coneval, sino Naciones Unidas, ONU Habitat, establecen como criterio para decir que una vivienda está en condiciones de hacinamiento. Y el criterio es de que esa vivienda tenga 2.5 habitantes o más por cuarto de habitación. Por ejemplo, también revisamos si era pertinente valorar, por ejemplo, que una unidad territorial tuviera una gran cantidad de localidades pequeñas, porque ese indicador parecía que no se movía, pero lamentablemente sigue habiendo una gran dispersión de localidades pequeñas en el país. Solamente se verificó si existía. Ahora, para otros indicadores, por ejemplo, para la marginación urbana, lo que hicimos también fue meter dos nuevas variables, que es medir si en esas viviendas las personas tienen acceso a Internet y a celular, porque precisamente como comentaba con el concepto de marginación, es medir ese nivel de integración a las cuestiones de desarrollo en el país. Y pues ahora hay muchos estudios que indican que precisamente las personas no pueden ser partícipes del desarrollo en el cual está un país si no tiene acceso a Internet e incluso a una tecnología de la información como es el celular. Y también esos cambios en estos indicadores también venían de la mano con un cambio metodológico, que era cómo se obtenía el índice de marginación. Anteriormente, y la técnica que se utilizaba, y hay muchos indicadores que se siguen utilizando con esta técnica porque es muy buena, era con el análisis de componentes principales, lo que se llamaba precisamente análisis de componentes principales, porque permitía meter una gran cantidad de información y obtener un indicador sintético. Y eso era lo que nos permitía obtener el índice de marginación y después clasificarlo en 5 clases, ¿no? Lo que ya sabemos, el muy alto, alto, medio, bajo y muy baja marginación. Pero cuando nos dimos a la tarea en 2020, antes de que salieran los resultados del censo 2020, dijimos, ¿saben qué? Es necesario hacer un cambio metodológico, porque hay, sobre todo en la comunidad académica, y recibíamos críticas constructivas
porque nos decían, es que hace falta algo. ¿Y qué era hace falta algo? Es que, por ejemplo, no podíamos hacer una comparación entre diferentes mediciones, es decir, en diferentes tiempos. No podíamos medir con ese índice de marginación, sobre todo con el número, no podíamos medir el índice de marginación que tenía, por ejemplo, Chiapas en 1990, 1995, 2000 y así sucesivamente. No podíamos. ¿Por qué? Porque el indicador, si ustedes ven las bases de datos que están publicadas anteriormente, digamos, para 1995 es un ejemplo, Chiapas tenía un índice de marginación de 4.4526. Para el 2000, de repente aparecía con 6.25. Y no tenía sentido, porque el otro extremo, que había sido el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tenía valores negativos. Entonces, estadísticamente no se podía hacer una comparación y no se sabía en qué puntos se había mejorado o no se había mejorado, por ejemplo, en aquellos casos donde la marginación era muy alta, no se sabía si se había avanzado o no se había avanzado. Esa es la principal crítica que teníamos. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de buscar alguna otra técnica estadística que tuviera esas fortalezas del análisis de componentes principales y que nos permitiera también tener ya un número que tuviera sentido, o sea, comparabilidad en pocas palabras, y que nos permitiera también hacer el ordenamiento de cuál es el que está en la mejor posición, al peor, y hacer la clásica clasificación en 5 grupos. Y aquí les ponemos unos ejemplos, qué era lo que pasaba con componentes principales. Solo usaba el primer componente, digo, es la parte estadística, ¿no? Cuando se corría el modelo estadístico, sacaba todos estos datos porque puede generar tantos componentes para explicar todo este fenómeno multidimensional, pero nada más utilizaba el primero y dejaba muchísima información fuera del modelo. El actual ya utiliza la mayor cantidad de información y por otra parte, el componentes principales generaba ciertos ponderadores. O sea, si se escogíamos 9 indicadores, esos 9 indicadores tenían una ponderación que precisamente te da esa importancia y te decía, ¿sabes qué? Esta variable socioeconómica o sociodemográfica es la más importante que te explica la marginación, pero para el siguiente ejercicio cambiaba radicalmente esa ponderación. Entonces ya no se sabía qué era lo que pasaba. El índice no es comparable en el tiempo, porque precisamente dependía de una variabilidad de los datos, pues no se podía comparar unidades territoriales en el mismo ejercicio, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, los valores del índice no tenían sentido hasta cierto punto, no se sabía el mínimo ni el máximo, si puedo repetir, de repente a la siguiente el punto de observación, los valores mínimo y máximo cambiaban radicalmente. Y por otro lado, también al momento de hacer la estratificación se usa una técnica que ya es muy antigua, de 1956, 55 creo, esta técnica de Dalemus y Hodge, que es de poder hacer 5 grupos que sean totalmente, grupos que sean al interior muy homogéneos, pero que sean totalmente distintos a los otros grupos. Y esta técnica estadística lo que hace es precisamente hacer estos grupos a través de la variabilidad de todos los casos. Y nos dimos cuenta que anteriormente sí se cumplía con la variabilidad en los primeros ejercicios, pero ya a partir de 2005 veníamos arrastrando. No se hacía un ejercicio para valorar la variabilidad y la agrupación ya no era tan correcta. Entonces también hicimos un ajuste metodológico para poder hacer una mejor clasificación. Y miren, voy a pasar muy rápido. Perdón. Para 2020 usamos esta nueva metodología que se llama distancias ponderadas al cuadrado. Es de un investigador recientemente fallecido, precisamente por COVID hace un par de años, el doctor José Bernardo Pena Trapero. Y básicamente no voy a entrar en mayores detalles, lo que se hace es medir distancias precisamente, y lo que nos permite es valorar, podemos establecer parámetros y decir, ¿sabes qué? Esta es mi condición, la peor condición o la mejor condición, o establecer valores ficticios, digamos en porcentaje, porque es así como manejamos todos los indicadores,
y decir, a partir de esta línea base, nosotros vamos a medir la distancia precisamente de todos nuestros casos, sean entidades federativas, municipios, localidades, etcétera, y esas distancias van a tener, se van a medir con estas fórmulas, y eso es lo interesante, porque al hacer una medición de distancias, podemos comparar precisamente en diferentes puntos de medida. Aquí voy a enlistar y les voy a leer rápidamente cuáles son las ventajas de esta nueva metodología. Permite hacer las comparaciones en unidades geográficas, como se les comentaba, y en diferentes tiempos, perdón. Esto también nos permitió hacer una normalización, que es una técnica que, por ejemplo, utiliza el índice de desarrollo humano, que es utilizar los valores mínimos y máximos de esa medición, y obtenemos otro índice que es igual, o sea, no, las unidades en distancias se mantienen, pero nos permite obtener un índice normalizado, que precisamente si ustedes han revisado los datos que hemos publicado del índice de marginación 2020, las bases de datos aparecen índice de marginación, grado de marginación e índice normalizado. El índice normalizado es como si fuera un porcentaje, bueno, una proporción, porque los valores van de 0 a 1, en donde precisamente 0 son las peores condiciones y 1 son las mejores condiciones. Entonces, a nivel de entidades federativas, si recuerdo, pues obviamente ahora Nuevo León, por primera ocasión, es la entidad federativa con las mejores condiciones, en pocas palabras, es menor marginación, cuando hacia el 0 está Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Entonces, también nos ayuda a entender más fácilmente el índice, porque como repito otra vez, anteriormente era, pues ahora aparece un menos 4 punto cacho, ¿no? Cuando hace 5 años aparecía menos 3. Entonces, no tenía un sentido para las personas que son tomadores de decisiones, entender ese valor era muy complicado. Y estos valores ahora lo que nos permiten es precisamente poder incluso comparar, y ahorita les voy a mostrar una gráfica que preparamos de un ejercicio que hicimos en la publicación de 2020, y vemos cómo las entidades federativas, con este nuevo índice, vamos a poder ver qué tanto han mejorado en puntos porcentuales o en unidades de medición del índice de marginación, y nos va a permitir ver precisamente cómo se ha avanzado o se ha retrocedido. Estadísticamente, pues se evita duplicidad de información, hay una imparcialidad en el esquema de ponderación, ya no traemos digamos, complejidad que tenía el análisis de componentes principales. Como les comentaba, permite usar una base de referencia, y aquí les voy a explicar rápidamente. O sea, para nosotros establecimos que la base de referencia es de que las peores condiciones para entidades federativas, municipios, localidades, a partir de ahora, son las peores condiciones que se presentaron en cada uno de los indicadores en 2020. Se van a seguir utilizando esa base de referencia porque para a lo mejor, si es que existe un conteo 2025 que genere el INEGI, nosotros vamos a volver a considerar esta base de referencia 2020 porque vamos a poder tener esa comparación. Se va a poder tomar esa línea base 2020 y vamos a poder seguir viendo cuáles son los avances en el ataque a la marginación. Otra cosa interesante es que cuando utilizamos este método DP2, nos permite incluso valorar qué tan adecuados son esas variables que estamos utilizando. Por ejemplo, nos dimos cuenta que a nivel de localidad, el porcentaje de población que tiene acceso a derechohabiencia era un indicador que como que ya no está funcionando y no nos está ayudando a entender la marginación a ese nivel de desagregación. Por otra parte, por ejemplo, el de ingresos también es un indicador que está como muy, digo, el censo no es una buena fuente de información para medir ingresos, para eso está la encuesta precisamente nacional de ingreso y gasto en los hogares, que apenas publicó el INEGI, que es una encuesta que precisamente es más especializada para ingresos, pero para el censo nos estaban mencionando que ya es una variable que como que no ayuda a entender radicalmente la marginación. Pero, por ejemplo, nos ayuda, nos dice, hay un número que arroja esta metodología que nos dice, ¿sabes qué?
El analfabetismo a nivel de localidad sí está, te está explicando en un porcentaje determinado la marginación a este nivel de desagregación. Esa es una de las ventajas que tenemos con este nuevo modelo. E incluso nos ayuda a medir el impacto que tiene en porcentaje cada indicador que usamos para medir la marginación con esto que se llama cantidad de información global de Ivanovich, pena relativa individual. Es un nombre muy largo, pero es parte de lo que viene este método de distancias ponderadas. Y bueno, pues voy a mostrar a grandes rasgos algunos resultados que tenemos con el índice de marginación. El primero ya es un producto, bueno, todos estos ya son un producto que ya pueden consultar en nuestra página del Consejo Nacional de Población, que es el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020. Y como les comentaba, tenemos el concepto de marginación, se miden en este caso 4 dimensiones, que es educación, vivienda, distribución de la población e ingresos militares. Y para poder medir estas dimensiones socioeconómicas, buscamos cómo entenderla, esas dimensiones, a través de algunas formas de exclusión. Por ejemplo, la educación la medimos con el analfabetismo, y si la población, como les había comentado, no ha concluido su educación básica. La vivienda, pues es que tengan precisamente condiciones adecuadas y espacios suficientes en sus viviendas, como que sí tengan drenaje y sanitario, que cuenten con energía eléctrica, o sea, lo estoy diciendo en el sentido positivo, que tengan agua entubada y que tengan piso firme, además del hacinamiento. Y para poder hacer estas formas de exclusión, lo medimos y lo convertimos en algunos indicadores, que precisamente para estandarizar estos indicadores usamos porcentajes. Y todos estos indicadores se meten a este modelo estadístico de distancias ponderadas y obtenemos un índice de margen. Y este es el principal resultado, que es el de entidades federativas, en donde vemos precisamente con los 5 grados de marginación que obtenemos. Con el color más intenso, en café, son precisamente aquellas unidades territoriales con la mayor marginación, que en este caso pues son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y aquellas entidades que tienen la menor marginación, ¿no? Y pues ahí vemos que son Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, y como les comentaba también hace rato, pues desde 1990 que se midió oficialmente, porque ya había ejercicios dentro del CONAPO donde se medía la marginación, pero no habían salido a la luz. La Ciudad de México, antes del Distrito Federal, siempre había sido la unidad estatal con las mejores condiciones socioeconómicas. Para 2020, por primera ocasión, Nuevo León ahora aparece como la entidad federativa con las mejores condiciones socioeconómicas. El segundo lugar pasó la Ciudad de México, y así sucesivamente. Y el producto, digamos, que a lo mejor les puede interesar más, pues es el siguiente. Miren, justamente esta es la gráfica que les mencionaba. Si ustedes ven precisamente las primeras bolitas al extremo izquierdo, es la medición que se hizo es un ejercicio que nosotros hicimos para esta publicación, que también las bases de datos están disponibles, y no son, digamos, la del 2000, ya no me acuerdo, son 2000, sí, 2010, 2015 y 2020. Digamos que este ejercicio de 2010 y 2015, las bases de datos están disponibles para su consulta, para que ustedes puedan valorar cómo se ha avanzado al interior de sus entidades federativas, pero no son, digamos, oficiales. Oficiales 2020, se mantienen las observaciones y las estimaciones anteriores, con la antigua metodología, porque son oficiales, como tal. Solamente las publicamos para que las personas pudieran hacer este ejercicio de comparación. Y aquí precisamente pueden ver cómo las bolitas, digamos, se han movido a través del tiempo. Y es una de las cuestiones que sí vimos, como mencionaba el licenciado Ignacio, la desigualdad se ha reducido considerablemente, sí se ha avanzado. El problema es que aún existe tanta desigualdad que, por ejemplo, aunque la Ciudad de México y Nuevo León sigan estando en las mejores condiciones como entidades federativas, esa desigualdad o esa brecha que tiene, por ejemplo, con Guerrero, no logra disminuirse considerablemente. Sí ha avanzado, y se ve precisamente aquí en esta gráfica como Guerrero, Oaxaca y Chiapas sí han avanzado, pero no logran
todavía llegar a las condiciones que presentan las entidades como Ciudad de México y Nuevo León. E incluso aquí si observan, por ejemplo, Querétaro, pasó de un grado de marginación medio a llegar al bajo marginación hacia 2015 y mantenerse igual en 2020. Por ejemplo, Chihuahua, a nivel de entidades federativas, en 2010 estaba con bajo y muy baja, con bajo marginación en 2010 y 2015, pero para 2020 bajó a marginación media, ¿no? Entonces, esta es la ventaja que ahora tenemos con este nuevo índice de marginación. Este es el producto que pues, probablemente también les sea de mayor interés, que es el índice de marginación a nivel de municipios. Y pues lo interesante es que precisamente sí nos ayuda a ver cuáles son aquellas zonas del país con las peores condiciones de marginación, ¿no? Estamos viendo en esta zona de las serranías, en Chihuahua, en la parte del Nayar, en la parte norte de Jalisco, los Altos de Chiapas, la zona de la montaña en Guerrero, Costa Grande también en Guerrero, algunas zonas serranas en el estado de Veracruz, y este es uno de los también de la información que la cuales pueden ustedes acceder. Y miren, esto es lo interesante, que precisamente el índice nos permite, este es el índice normalizado. Perdón, no se alcanza a visualizar muy bien los números que están en la parte inferior de la gráfica de caja, pero aparece el valor mínimo con 0.3 y el máximo es el 1, que es lo que les decía, los valores normalizados del índice van de 0 a 1, y esto es lo que nos permite visualizar cómo se ha avanzado y cómo se han disminuido precisamente las condiciones de marginación. Y aquí un ejemplo muy, muy claro era que, por ejemplo, en 2010, Cochuapa el Grande es este punto negro que está en el extremo izquierdo en 2010, pero ya en 2020 creo que ya aparece en esta quinta posición, ¿no? Sabemos que Cochuapa el Grande es uno de los municipios con unas condiciones socioeconómicas bajas, pero sí se ha mejorado un poco y ahora ya es otro municipio que siempre se me olvida el nombre, que está en Chihuahua, que aparece ahora con las peores condiciones de marginación. Y esto es una de las ventajas que tenemos con el nuevo índice de marginación, que lo podemos ahora sí entender, digamos, en unos números como más manejables. Otro producto, pues, es el índice de marginación, es otro nivel de desagregación que tenemos, gracias a la información que produce el INEGI, que es el índice de marginación por localidad. Aquí, por ejemplo, solamente utilizamos 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque también toda esta información está sujeta a la disponibilidad de información de los censos de población y vivienda, y el nivel de desegregación que se tiene. Este es otro producto. Aquí medimos la educación como dimensiones, vivienda y disponibilidad de bienes. Si ven, ya no metemos ingresos, porque precisamente los ingresos ya no se miden, o no los podemos estimar a nivel de localidad, pero manejamos, por ejemplo, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin refrigerador como un indicador proxy de, de la capacidad precisamente de una vivienda o de un hogar para poder tener acceso a bienes duraderos, sobre todo. Y es un indicador proxy precisamente de los ingresos. Y lo mismo hacemos, todos estos indicadores se meten al modelo estadístico y obtenemos un producto como este, que es un nivel más desagregado. Tenemos aquí algunas limitaciones, por ejemplo, precisamente de disponibilidad de información, porque la información está sujeta a confidencialidad. Entonces, para aquellas localidades que tienen menos de 2 viviendas, precisamente para conservar la confidencialidad de las personas, el INEGI no provee de esa información. Entonces, hay un gran número de localidades para las cuales no se puede estimar la marginación directamente, pero sí se tiene un gran número de información para más del 70% de las localidades censadas en el país. Y lo que nos permite ver es precisamente la distribución territorial de estas localidades con estas condiciones de marginación. Y si ven el mapa, pues también coincide mucho con las zonas que tienen, que se visualizaban a nivel municipal,
pero aquí es mucho más puntual, ¿no? Entonces, esta información también está disponible en nuestra página de internet. Y vean, precisamente la ventaja que tenemos a nivel de localidad es que podemos hacer este tipo de mapas, en donde podemos incluso hacer la diferenciación por tamaño de localidad, ¿no? Sabemos que tradicionalmente en México las localidades menores a 2.500 habitantes se consideran rurales. Digo, hay una discusión teórica para decir que eso ya no es viable y tienen toda la razón, pero sí nos permite tener algún parámetro, ¿no? Entonces vemos que precisamente en nuestra publicación hacemos ese análisis que a mayor tamaño de localidad, pues la marginación es menor, ¿no? Hay un vínculo directo precisamente a que las pequeñas localidades tienen peores condiciones socioeconómicas. Esta información a nivel de localidades la podemos vincular, por ejemplo, con localidades de acuerdo al porcentaje de población hablante de lengua indígena, también como una variable proxy de las comunidades indígenas, y nos permite ver que precisamente también hay una relación muy grande que en aquellas localidades en donde hay un porcentaje alto de personas que hablan lengua indígena están en condiciones de alta y muy alta marginación. También hicimos un ejercicio para poder valorar ahora en la información de comunidades afrodescendientes o afromexicanas, y podemos hacer ese tipo de análisis con información sobre marginación de este tipo. El último producto que generamos con el índice de marginación es el índice de marginación urbana 2020. Y creo que el primer ejercicio que se hizo de marginación urbana fue del 2000 hasta 2015. Hacíamos un ejercicio únicamente para estimar a nivel de AGEP urbana, que es la unidad, las áreas geoestadísticas básicas a nivel de localidades urbanas. Y ese nivel de desagregación es la unidad básica de información sociodemográfica del INEGI. O sea, para sus censos, los censos de población, digamos, esa es la unidad básica y en la cual se recopila la información. Y al interior de las AGEPs hay manzanas. Y también actualmente, desde 2010, INEGI ya publica la información a nivel de manzanas, pero se aplica este criterio de confidencialidad de la Ley Nacional del Sistema de Información Estadística y Geográfica. Se aplica esa confidencialidad, pero hay mucha información que precisamente se vuelve confidencialidad y se pierde bastante información. Entonces, las AGEPs urbanas permiten hacer como este análisis de la marginación únicamente en las localidades urbanas. No obstante, en este año tuvimos el atrevimiento de agregar otro análisis, y ahorita les voy a comentar, que es precisamente no solamente la marginación urbana a nivel de AGEP urbana, sino a nivel de colonias urbanas. A nivel de marginación urbana, aquí manejamos 4 dimensiones, igual, educación, aquí se agrega el de salud, con la derechohabiencia a servicios de salud, la dimensión ya conocida de vivienda, y ahora la disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y de la comunicación, que es como les comentaba al inicio de la presentación. Aquí metimos unas formas de exclusión que son viviendas particulares sin internet y viviendas particulares sin celular. Aquí son más indicadores. Todos estos indicadores también se meten en un modelo estadístico para poder tener un indicador sintético. Y aquí vemos más o menos los resultados nacionales. Aquí les muestro solamente estos porcentajes nacionales, porque precisamente como son AGEP urbanas, es un nivel de desagregación mucho más fino, pues mostrarlos en un mapa en esta presentación es casi imperceptible. Y, por ejemplo, vemos, como entendemos, digo, a nivel urbano, las condiciones socioeconómicas en general son mejor que en otros entornos no urbanos, pero a nivel, en números absolutos, pues es un monto de población considerable que está en condiciones de marginación grave, ¿no? Vemos que, por ejemplo, a nivel nacional, 6.3% de la población del país que vive en localidades urbanas está en condiciones de muy alta marginación, un 14% en alto, luego 28.8% con grado medio,
y vean, o sea, el porcentaje, ¿no? De baja y muy bajo de marginación, 32.3 y 18.6% respectivamente. Y si vemos el número de AGEPs urbanas, pues más o menos la distribución es un poco variable porque son las unidades territoriales, pero tiene casi la misma distribución. Y aquí lo que hicimos, pues, aprovechando esta información a nivel de AGEP, lo que hicimos fue hacer una estimación a nivel de colonias por primera ocasión. ¿Qué fue lo que hicimos? Que precisamente como nosotros hacemos todo este análisis de la información a nivel de AGEP urbana, sabíamos que podíamos llevarnos esta información a nivel de colonia. Aquí el problema es que no existe una cartografía oficial por parte del INEGI a nivel de colonia. Hay un pequeño esfuerzo que se llama, si ustedes buscan en INEGI, en la parte de marcos geoestadísticos, muy por ahí escondido hay algo que dice asentamientos humanos. Y pueden descargar solamente como la clasificación y hay de varias unidades territoriales en donde vienen colonias. Pero platicando con los colegas del INEGI nos decían es que lamentablemente las entidades federativas no nos ayudan a poder tener esta cartografía actualizada porque es muy complejo. Y para nosotros, así decía INEGI, para nosotros, para las cuestiones censales, pues realmente no requerimos las colonias. Entonces dirán, bueno, ¿de dónde salieron las colonias? Las colonias salieron del Instituto Nacional Electoral y las encontramos por alguna una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Encontramos ahí que estaba el shapefile de todas las colonias que tenían INEGI, el INE, perdón. Y sabíamos que el INE era el organismo que tenía la mejor cartografía a nivel de colonia. La pudimos obtener a través de esta Plataforma Nacional de Transparencia de un usuario, de un usuario, de un ciudadano mexicano que la pidió. Nosotros la bajamos, la analizamos y empezamos a ver que sí podíamos hacer un trabajo adecuado. Y entonces lo que hicimos con esto fue hacer una técnica geográfica con el uso de un sistema de información geográfica, que lo que hicimos es que la información de AGEB urbana se sobrepuso a las colonias y de esta manera lo que hicimos fue hacer una distribución de la información sociodemográfica a nivel de AGEB urbana para poder trasladarla a colonias con esta técnica que se llama interpolación ponderada por área, que lo único que hace es, pues si esta AGEB está completa y si se ve más o menos en la imagen que está en la parte de derecha, inferior derecha, lo que se hace es que se superpone en un sistema de información geográfica, se saca el área de todas esas unidades, colonias, que pertenecen a esa AGEB o que caen en esa AGEB, y vemos cuál es la proporción de área que está ahí, y lo único que se hace es esa información sociodemográfica a nivel de AGEB se distribuye en las colonias. Y lo que tenemos finalmente es toda la información de las AGEBs urbanas que nos ayudaron a obtener el índice de marginación urbana a nivel de AGEB urbana, pues lo trasladamos a nivel de colonias y posteriormente con esos valores absolutos lo que se hace es la estimación a nivel de colonias. Y vean, estábamos temerosos de que saliera esta información, pero cuando vimos cómo se distribuía la información del lado derecho de colonias, nos dimos cuenta que sí tenía sentido. Aquí lo único malo es que precisamente como este shapefile o información cartográfica de colonias no tiene un vínculo directo con la información generada por el INEGI, había información que se perdía suficiente. Había suficiente información que se perdía, perdón. Pero finalmente se tenía una estimación aproximada de algunas colonias y pues vimos que sí tenía sentido, por eso le pusimos estos dos mapas que son y que las encontrarán precisamente en la publicación que ya está en la página de CONAPO, en donde podrán ver únicamente, creo que 14 zonas metropolitanas, para las cuales hicimos estos dos mapas, pero la base de datos está para todas las colonias que se generaron, para las cuales se pudo obtener estimación, y a lo mejor podrán ver ahí una estimación tanto de población que vive ahí y cuáles son los indicadores que permiten medir la exclusión en los niveles de marginación
y cuáles son los grados de marginación para las poblaciones. Y este es uno de los productos, digamos, que nos aventuramos a hacer. Y pues por el momento eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que no haya sido mucha información. De todas maneras, pues estamos aquí para cualquier duda que tengan. Gracias. Agradecemos la ponencia por parte del maestro Eric Barrón López, subdirector de Desarrollo Regional Sustentable de CONAPO. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de pasar a dar lectura a una pregunta que he detectado al momento, voy a cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto tenerlos en esta sesión. Índices de marginación. Eric, comentamos al inicio de la sesión, Eric, y que quisiera plantearlo también acá públicamente, que no me voy a cansar, y en el INAFE tampoco nos vamos a cansar de señalar cómo contribuyen las instituciones públicas al mejor conocimiento de la sociedad, al mejor conocimiento de los fenómenos demográficos y también sociales, económicos. Y sin duda alguna, en este avance de información y de creación de conocimientos, el papel de CONAPO y de los que tú también mencionabas, como el INEGI y el propio Coneval, pues es fundamental, ¿no? Comentábamos también al inicio, amigos, amigas, pues un poco ayúdenos a hacer memoria en lo que nos animan a hacer alguna pregunta. Pues no sé de cuántos años a la fecha, Eric, solo teníamos información a nivel nacional, ¿no? En términos históricos, en términos de país, pues es un periodo relativamente corto el que hemos transitado para lograr tener esta información en un nivel. A mí me sorprende, ya tú decías que se aventuraron, pero ya el tener información a nivel colonias, fíjate, Eric, pasamos de información a nivel nacional, luego estatal, luego municipal, luego a AGEPS, en el caso de Urbano, y ahora las AGEPS, pues también ustedes ya están experimentando para tener esta información a nivel colonias. Sin duda alguna, pues cada vez está haciendo un producto más fino, más sofisticado, y por lo mismo pensaría, amigos, amigas, que más importante y más benéfico para pues todos aquellos que están siguiendo el día de hoy, ¿no? Porque pues al final de cuentas esta información es para ustedes, amigos, amigas que están en los municipios, que se dedican a la toma de decisiones, que se dedican a planear, que se dedican a diagnosticar y sobre todo que se dedican a la prestación de servicios públicos municipales, que es la tarea fundamental que marca la Constitución para los municipios del país. Entonces, aquí, amigos, amigas, nos gustaría hacer que ustedes nos ayuden a asociar cómo esta información y cómo estos instrumentos que nos presentó el día de hoy el maestro Eric Barrón López, director de Desarrollo Regional Sustentable del CONAPO, Consejo Nacional de Población, puede ayudarles a afinar sus instrumentos, sus tareas, sus productos, sus servicios y en general, al final de cuentas, Eric, a contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, que de eso se trata esto, ¿no? De que justamente nosotros como gobierno, nosotros como administración pública, lo que debemos hacer es procurar mejorar las condiciones de vida de la población, y para mejorar las condiciones de vida, pues echamos mano de lo que tengamos. En este caso, afortunadamente, pues tenemos instrumentos cada vez más puntuales, cada vez más amplios, cada vez más sólidos, y ese es mi primer reconocimiento a la labor del Consejo Nacional de Población, que en la persona del maestro Eric Barrón López, pues el día de hoy nos presentaron los índices de marginación. Y luego, Eric, pues, caray, pues todo esto que nos ibas presentando, yo tengo varias preguntas. La verdad es que pensé que conocía un poco el tema, pero hoy me doy cuenta que es más grande lo que nos falta por conocer acerca de los índices. Déjame
formularlas, en lo que veo aquí que ya tenemos un par de preguntas y que están en el chat del Zoom y también que nos llegan por el Facebook y que a continuación le pediría a mi compañera Yojera que nos ayude a, a leerlas. Pero lo que yo te quisiera preguntar, Eric, un poco hacer un comentario y si esto te sirve a ti para hacer algún comentario adicional, te lo voy a agradecer. Eh, Como país hemos venido mejorando, ¿no? Esa es una de las primeras conclusiones quizás de esta sesión. No recuerdo en cuál otra ocasión nos decían que, por ejemplo, en otros países no existe ni siquiera un equivalente al INEGI. Acá tenemos tres pilares, Eric, INEGI, CONAPO, CONAVAL, y tú me dirás ahorita cómo se vinculan, cómo hacen sinergia y para presentar productos que son importantes a nivel nacional, pero al mismo tiempo son productos que tienen su peculiaridad, ¿no? Y justamente CONAPO tiene diversos instrumentos, diversos productos, y hoy pues tenemos este índice que es un poco la pregunta en sentido cómo se alimenta y cómo se distingue de los productos que lleva a cabo el INEGI y el Coneval, por ejemplo, ¿no? Dos, es algo, Eric, que también hemos hablado en otras ocasiones y aprovecho para reiterarlo, porque señalabas que mucha de la información viene desde el INEGI, pero la fuente original siguen siendo las autoridades municipales o los municipios, y entonces mientras más fina, mientras mejor sea la información que se logre generar desde los municipios, pues obviamente va a repercutir una mejor calidad de los instrumentos y productos que genere el propio CONAPO. Y en ese sentido, me parece que hay una especie de recomendación, Eric, hacia los estados y hacia los municipios que respalden esta labor, ¿no? Pues respalden esta labor para poder contar con mejores insumos, sea en términos de datos, sea en términos de información y sea en términos de cartografía, porque como señalabas, pues la cartografía viene generada desde el ámbito local y sin duda alguna sigue siendo un reto. Eh, y Eric, si bien contamos con esta información, creo que sigue siendo un reto fundamental y me impactó el dato. Más de 100.000 localidades con menos de 2.500 habitantes. Eh, yo creo que es todo un reto llevar servicios públicos a localidades tan pequeñas, llamémosle rurales o como tú señalabas, ahí hay alguna distinción conceptual, pero me parece que sigue siendo un reto importante que ahora lo estamos ubicando mejor con con todo este herramental que nos presentó el día de hoy con Apple. Y sin duda alguna, llevar servicios o planear o preparar recursos para más de 100.000 localidades con menos de 2.500 habitantes, Eric, nos parece que sigue siendo un gran reto y aquí, pues sin duda alguna, la contribución de Oconopo para identificarlas, para mapearlas, para enfocar sus diferentes carencias, pueden ser una gran contribución a los tomadores de decisión en el ámbito municipal. Eh, Esos son mis comentarios de momento, Eric, y si eso te merece alguna opinión, te lo vamos a agradecer. Y si no, pues también le pediríamos a Johanna que nos ayude con la lectura de algunas preguntas que me parece que están llegando. Sí, gracias, Ernesto. Antes de que se me olvide, sí, no son, bueno, mm, a nivel de localidades, tenemos información de 108.000 localidades con información sociodemográfica y se censaron 187.000, algo así. Sí, no son tantas, bueno, no llegan a los 100.000, pero sí son bastantes y ese es uno de los grandes problemas, precisamente en cuestiones de accesibilidad de las localidades. Es lo que siempre se menciona, que hay muchas localidades dispersas y pequeñas en el país y una gran concentración de población en muy pocas. Y sí es uno de los grandes problemas que tenemos. Ese es otro de los productos que tenemos también. Tenemos un índice de accesibilidad para todas las localidades, casi todas las localidades del país.
en donde tenemos una estimación de tiempos ponderados de viaje a centros urbanos, que también es un producto que tenemos ya en colaboración. Lo hicimos con el Instituto Mexicano del Transporte y el Centro Geo, que es un centro de investigación del CONACYT. También es un producto que tenemos, y incluso si ustedes visualizan la publicación de índices de marginación, ahí tenemos un pequeño bloque en donde hacemos un análisis de esa accesibilidad y el cruce con marginación. Ahora, sí, lo de los insumos a lo mejor es como lo mencionábamos, es una llamada de atención también como para que los municipios y los estados trabajen más conjuntamente. Sabemos que sí se hace en muchos aspectos, pero, por ejemplo, es lo que decíamos al interior del CONAPO, que sería interesante que a lo mejor en algún momento se acercaran el Instituto Nacional de Electoral, porque ellos sí tienen, digamos, una cartografía más adecuada a nivel de colonia. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un interés muy particular, que es el voto, y obviamente tienen esa cartografía muy bien realizada para esos fines exclusivamente, no para cuestiones censales ni estadísticas, más bien para las cuestiones electorales, y que se pongan a trabajar en conjunto con el INEGI, que es, digamos, el instituto, el encargado de generación de estadística en el país, y geográfica en el país, ¿no? Entonces, digo, el INEGI, pues ellos son los que hacen sacan información. Sí, cuando hacen las consultas públicas para generar censos, conteos o encuestas, el CONAPO está muy metido con ellos, siempre se ha tenido muy buena relación con ellos, y siempre estamos en constante comunicación. En el caso de Coneval, pues sabemos perfectamente que es otra institución que genera productos, ellos muy marcados, que son precisamente las condiciones de pobreza, las personas en situaciones de pobreza, perdón. Lo de marginación era si quieren, para otra plática muy breve, ahí podemos platicar que precisamente la marginación es un indicador que es aproximado de las condiciones de pobreza, ¿sí? Porque antes no se tenía la información suficiente para poder medir pobreza, y se mide a través, por ejemplo, de marginación, de carencias socioeconómicas, que nos permiten hacer como una aproximación de la pobreza. Y cuando vemos más o menos las estimaciones que hacen Coneval, vemos que sí coincidimos bastante, ¿no? Entonces somos instituciones que generan productos diferentes, pero con la misma intención, ¿no? De que precisamente ayudar y ver y valorar cómo está la población en México. No sé, ¿qué otro? Pues hasta el momento había una pregunta que vi, si me lo permites, de un compañero, Tomás Jiménez Díaz, de Candelaria Campeche, que menciona que si obtuvimos información de un usuario o INE, ¿cómo corroboraron que es confiable? No. Un ciudadano pidió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Nacional Electoral que le dieran toda la información cartográfica de las colonias, porque o sea, se sabe perfectamente, si ustedes entran al INEGI, digo al INEGI, al INE, hay un apartado donde podemos visualizar la cartografía, todos los niveles de desagregación, porque ellos también tienen un marco geográfico. Ellos le llaman marco geográfico electoral, si recuerdo, y hay un apartado que dice cartografía electoral, y se tienen todas las desagregaciones, distritos electorales, ¿cómo se llaman? Secciones electorales, y cuando vemos las cartas, ahí se ve perfectamente cómo están delimitadas las colonias. Entonces, este usuario hizo la petición a la Plataforma Nacional de Transparencia. El INE, precisamente, aunque sea un órgano independiente, etcétera, etcétera, pero está obligado a dar la información de la cual es, digamos, resguarda en sus oficinas, siempre y cuando no comprometa información sensible. Entonces nos dimos cuenta que esa información la bajamos, la analizamos, porque nosotros ya teníamos esta cartografía que les comentaba del INEGI, porque ellos nos hicieron llegar lo de asentamientos humanos,
Y la de INEGI ya la habíamos visualizado en un sistema de información geográfica y nos dimos cuenta que estaba incompleta. Simplemente veíamos la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México era obviamente una de las entidades que tenía todas las colonias bien hechas, o sea, los polígonos bien hechos, y cuando visualizábamos el Estado de México, decíamos, ¿qué pasó aquí? O sea, toda la zona conurbada, pues debería de haber colonias, y había huecos terribles. Y ellos nos dijeron, es que sí, o sea, el Estado de México es una de las entidades federativas con las cuales no hemos podido obtener la cartografía actualizada, así como Sonora, etcétera, etcétera. Y cuando bajamos esta información del Instituto Nacional Electoral, la, 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 este, la abrimos en el sistema de información geográfica, la visualizamos, nos dimos cuenta que estaba completa, ¿no? Incluso cuando se propusimos la información de AGEPS y del censo 2020, nos dimos cuenta que había la mayor cantidad de las AGEPS estaban representadas en el INECO. Digo, sí tenía sus problemas, incluso si tienen tiempo, yo ya les puse la liga para poder acceder a los índices de marginación y ahí podrán ver este, a nivel de entidad federativa, municipios, de colonia, incluso pueden bajar el shapefile de colonias y poder visualizarlos. Y las tablas, nos dimos cuenta que incluso nosotros nos hemos dado cuenta a través de los años de experiencia, que cuando vemos una cartografía y, por ejemplo, la tabla asociada a esa cartografía tiene muchos valores perdidos, nos damos por ahí cuenta de que realmente no está muy bien. Y además, como le llamamos, los polígonos si no están bien cerrados, o sea, no hay una topología adecuada, hay muchos faltantes, pues decimos, olvidémonos, ¿no?, de esta información y mejor no lo hagamos. Pero este del INE estaba bien, o sea, sí tenía sus detalles, pero porque ellos, por ejemplo, manejan un formato de cartografía digital diferente al que estamos acostumbrados, que es el Shapefile. Entonces, cuando lo obtuvimos, lo obtuvimos en otro formato y aún así, a pesar de que lo exportamos, perdón, lo importamos, nos dimos cuenta que funcionaba, ¿no? Entonces fue como decidimos hacer el ejercicio. Y queremos lo que sí es que esta información es una estimación, o sea, hay colonias que sí se perdieron, por eso es una estimación, no es un valor puntual, porque incluso si ustedes ven el Excel de las colonias, van a ver que tiene población y dice 2.200 habitantes, punto 18, porque es una estimación. O sea, no es el valor real de población. Se estima que está esa población ahí, pero no debe de tomarse como un hecho, como tal, ¿no? No sé Muy si bien. algún otro comentario se me pasó, Ernesto. No, 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 vamos muy bien, Eric. De hecho, tenemos un par de preguntas adicionales y también qué bueno que ya pusiste la liga de este otro producto relevante que, bueno, fundamental para la consulta directa. Y hay un par de preguntas más que le pediré a mi compañero Yohaira que nos haga a favor de leerlas, si eres tan amable, ¿no? Sí, claro, son dos preguntas. Una es de Nato Ramón Espinosa vía Facebook. Dice, buenas tardes, se pueden obtener las tablas en Excel por municipio y AEB? Listo, adelante, maestro. Sí, gracias. Perfecto. Sí, Nato, Ramón, se puede acceder, si me permiten compartir pantalla, si puedo. A ver, Sí, adelante, adelante. permítanme tantito. A ver, ya están visualizando aquí. Esta es la página que yo les acabo de colocar, donde pueden ver los índices de marginación 2020. Aquí van a poder ver, si bajan, aquí ven índice de marginación por entidad federativa y municipio. Aquí pusimos una nota que es como les comentaba. Los datos que puedan ver 2015 y 2010 solo sirven de referencia para las estimaciones de 2020 y no reemplazan oficialmente a las estimaciones anteriores. Están en otro apartado, perdón, de la página de CONAPO, y aquí están las bases de datos. Si ustedes les dan, aquí los pueden descargar. Aquí hay una cuestión técnica que no tiene que ver con nosotros, con CONAPO, sino
con toda esta plataforma de las páginas gubernamentales, las bases de datos están montadas en datos abiertos, pero muchas veces, dependiendo del explorador que utilicen, nosotros pusimos aquí la recomendación, porque por ejemplo, si utilizan el navegador Firefox o Microsoft Edge, por ejemplo, tienen que hacer unos pasos ahí como especiales para poder bajar las bases de datos. Miren, por ejemplo, yo utilizo un explorador que utiliza el motor de Firefox. Si yo le doy clic al de entidad federativa, parece que no pasa nada. De hecho, no tienen idea de la cantidad de peticiones de información, porque dicen, es que no puedo bajar nada. La cuestión es el tipo de explorador, pero tiene que ver con los servidores donde están alojados las bases de datos. Por ejemplo, con Google Chrome y como les decía, con Microsoft Edge, ustedes lo que tienen que hacer es dar clic derecho y darle guardar enlace como, y entonces ya les permite bajar. Y hay una pregunta que está en el chat que dice que si se pueden acceder a las bases de datos en Excel. Y sí, tratamos de que todas las bases de datos vinieran en Excel, porque muchas veces nos recomendaban que por datos abiertos tenían que ser en texto plano, pero los formatos de las claves geoestadísticas que tratamos que se conserven como INEGI las maneja, se pierden, porque como saben, las claves geoestadísticas empiezan con ceros, por ejemplo, de Aguascalientes a la Ciudad de México, empiezan con 01, 02, 03, 04, y en texto plano, cuando un usuario lo quiere abrir, esas claves se rompen, porque si las abren en Excel, los identifica como números y quita esos números y esos ceros al principio. Pero así lo pueden bajar. Hay otros que en Firefox, por ejemplo, si ustedes le dan clic y le dicen guardar enlace como, y le dicen guardar, les va a decir miren, aquí de hecho si lo visualizan, dice descarga reciente bloqueado porque la descarga no es segura. También nos dicen, es que es un virus, no pasa nada, ustedes acepten la descarga sin problema, continuar la descarga y pueden abrir el Excel sin ningún problema. Los archivos Excel tienen la explicación de cada variable y qué es lo que trae. Pueden bajar el índice de marginación por municipio, igual pueden bajar estas estimaciones que hicimos para 2015 y 2010 con el nuevo método para poder ver cómo han avanzado los municipios en estos 3 puntos en el tiempo. Algo interesante es que pueden bajar por primera vez el programa de cálculo. Aquí la única cuestión es que el programa de cálculo está en lenguaje de R, ahora es muy utilizado, pero hacemos pública ya cómo se estima por primera vez los índices de marginación. Aquí lo pueden ver e incluso cómo se hace la estratificación. Si tienen usuarios que sepan programar o manejar R, les pueden decir que bajen este programa y pueden ustedes replicar todos los cálculos. El índice de marginación por localidad también está aquí con su programa de cálculo. Los índices de marginación urbana, aquí también están la base de datos a nivel de AGER, su programa de cálculo a nivel de AGER, la base de datos a nivel de colonia con los índices de marginación, la cartografía digital de las colonias, porque estas las pusimos porque precisamente son estas colonias que nosotros trabajamos para poder ajustarlas y aquí ya las pueden ver con toda la tabla de información, toda la información estadística de los índices de marginación por colonia y también el programa de cálculo a nivel de colonia. Entonces, ahí más abajo están las publicaciones de cada uno de los productos que les acabamos de presentar. Muy bien, Eric. Y si alguien tiene dudas, se puede comunicar directamente contigo, ¿no? Para que el experto los guíe en la consulta de estos índices, que caray, es una información tan amplia y tan importante y sobre todo a disposición de todos ustedes, amigos y amigas. Yo, adelante, por favor. Y con mucho gusto. Sí, y la última pregunta es de Daniel de Espita, Yucatán. Dice, el índice de desarrollo a nivel municipal, ¿cuándo lo podrán actualizar? Muchas gracias por la pregunta. El índice de desarrollo humano ya tiene algunos años que ya no es, digamos, nuestra responsabilidad.
Creo que en el 2000 sí fue, estimaba con nosotros en la Dirección de Estudios Sociodemográficos, pero ahora no, el Programa Nacional de Desarrollo de Naciones Unidas ahora es el encargado de hacer las estimaciones sobre desarrollo humano, y hasta donde tengo entendido, ellos también se centran en actualizar el índice de desarrollo humano con información censal. Y lo del 2020, la información 2020 ya la utilizaron y creo que ya está en ese desarrollo humano. Entonces, si tuviera yo a la mano esa información se la proporcionaría, pero les digo, el Programa Nacional de Desarrollo, el programa de Naciones Unidas es el encargado. Y Eric, si me lo permites, coincidiendo contigo, fíjense amigos, amigas, que tuvimos de hecho una sesión con el PNUD recientemente donde nos presentó justamente los resultados del índice de desarrollo humano y como bien dice Eric, es información 2020, está a su disposición. Si alguien la quiere con mucho gusto, envíenos un mensaje o si no, directamente entren a la página del PNUD y ahí podrán checar, es muy claro, a ver si ahorita en lo que terminamos la conversación nos podemos poner la liga. Si no, entren directamente a la página del PNUD y ahí tienen ustedes la liga que los lleva directamente al tema de índice de desarrollo humano. Yo no sé si tenemos alguna otra. No, licenciado, ya serían todas, entonces le dejo el micrófono para proceder al cierre. Ok. Eric, pues no sé qué te parece, la verdad es que ha sido muy enriquecedor tanto tu intervención como las preguntas que por acá percibía, que no solo fue aclarar la información, sino también una adición en términos técnicos de cómo bajar la información, cómo procesarla, porque ciertamente a veces eso también es muy importante, el hecho de que exista una persona que tenga la capacidad o la habilidad para poder procesar esta información y las herramientas, facilita o no su acceso y su explotación. Quizás ahí también pudieras hacer alguna última recomendación a los municipios para que le puedan sacar mejor jugo a toda la información y a toda la herramienta que nos presentaste el día de hoy, Erika. Ya. Gracias. Pues, la recomendación, perdón. Pues fíjese que nosotros al menos tratamos de que la información sea lo más amigable posible, ¿no? Vuelvo a repetir, por eso también decidimos cambiar la metodología para que precisamente el índice fuera más entendible, ¿no? Más manejable, porque entendemos que pues no todos necesitamos saber estadística, este, pero nos llegábamos a encontrar en ocasiones con autoridades municipales y estatales que comparaban los avances del índice de marginación en tal unidad territorial y nos quedábamos, no, a ver, espérame, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues por eso tratamos de cambiarlo para que las personas puedan acercarse más, se apropien de la información, la entiendan, la puedan manejar adecuadamente e incluso también nosotros estamos tratando de ofrecerles la información digerida para que precisamente se empiecen a ser expertos en este manejo de información, ¿no? Porque pues hacerse expertos es no tenerle miedo a los datos, ¿no? Sí, en algunas ocasiones hay que saber entender cómo hacer la comparación a nivel de porcentajes, el crecimiento porcentual, etcétera, etcétera. Y eso pues ahora con las herramientas que tenemos a la mano, pues podemos echarlo a andar, ¿no? Entonces también por eso dejamos como más digerida la información con todas estas bases de datos en Excel, con los descriptores lo más explícitos posibles. Este, Estamos trabajando también por tener un sistema de información o una plataforma GeoWeb, porque son más intuitivas, ¿no? En donde vamos a poder vaciar toda esta información de marginación y las personas puedan navegar e incluso directamente hacer la consulta y descargar las bases de datos, ¿no? Para que no tengan estos problemas técnicos y pues echen a andar toda su imaginación, ¿no?
Entonces, creemos que por ahí va la cosa, ¿no? Que no le tengan miedo, digo, también yo siempre lo he dicho, somos servidores públicos, y pues estamos abiertos para cualquier petición de información, ¿no? Para cualquier ciudadano, entonces siempre estamos a la disposición de quien tenga incluso dudas, ¿no? Porque hemos recibido dudas, oye, ¿cómo lo hicieron? Y pues nos tomamos la libertad de platicar con las personas. Al menos tenemos esa ventaja de que y tengo la fortuna de convivir con colegas de ahí de la dirección, en donde todos estamos en la disposición de siempre de ayudar. Entonces, pues, no me queda otra cosa que decir, Ernesto, por el momento. No, pues es suficiente, Eric, y sobre todo esta última, pues muestra la gran disposición de todas las autoridades del CONAPO y en particular de tu persona, Eric, cosa que te agradecemos. Y por supuesto, si gustas reiterar los datos de tu contacto para que la gente en el chat los tenga y quien quisiera tener alguna consulta muy particular sobre toda esa información que hoy nos presentaste, pues tengan la posibilidad. Asimismo, amigos, amigas, ya también pusimos en el chat la liga que los lleva al documento preparado por el PNUD, de Índice de Desarrollo Humano, una década de transformaciones locales en México, 2010-2020, que sin duda alguna pues se agrega a todo ese gran trabajo que el día de hoy nos presentó el Consejo Nacional de la Población en voz del maestro Eric Barrón López, director de Desarrollo Regional Sustentable del CONAPO. Eric, te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Apreciamos que haya estado con nosotros para presentarnos este gran tema de índices de marginación que se suma a este ciclo que hemos estado llevando a cabo con el CONAPO. Amigos, amigas, no dejen de seguirnos, se va a seguir poniendo cada vez mejor. Tenemos población indígena y afrodescendiente el próximo mes, 20 de septiembre. Esperamos que sigan acompañándonos en este tema que tiene que ver con los procesos demográficos del país y pues para entenderlos mejor, para medirlos mejor y para analizarlos en un nivel cada vez más sofisticado. El día de hoy, Eric nos presentó índices de marginación. Eric, muchísimas gracias por tu intervención, por haberte un espacio en tu agenda. Y a todos ustedes, amigos, amigas, también les queremos agradecer que se hayan hecho espacio en su agenda para acompañarnos. O esperamos que esa haya sido una información no solo interesante, sino también útil y, por supuesto, que les ayude a ustedes a mejorar su trabajo y sus capacidades institucionales, que al final de cuentas, pues es, sin duda alguna, el gran propósito del INAFED. Y también agradecer a todo el equipo del INAFED que hizo posible esta transmisión. Muchas gracias. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima. Eric, nuevamente muchas gracias.